Recuerdo que en la escuela nos contaron que la Edad Media había sido un periodo oscuro, de gran estancamiento cultural, algo así como una larga noche oscura entre la época romana y el aclamado Renacimiento. Repasando ahora algunos libros de texto, compruebo que más o menos sigue permaneciendo esa lúgubre y triste imagen del medievo, una época que abarca la friolera de 10 siglos. 1000 años seguidos de estancamiento, llenos de hambrunas, guerras y enfermedades. ¿Fue realmente así? ¿Es cierto que cualquier época pasada fue peor? Es obvio que vamos avanzando a nivel tecnológico, pero ¿avanzamos también a nivel humano? ¿A nivel social? ¿A nivel sanitario? ¿A nivel político? ¿A nivel económico? ¿O quién avanza? La Edad Media no fue tal como nos la han vendido. En realidad, fue una época revolucionaria en que después del pesado yugo del Imperio Romano, la gente retomó su libertad personal, recuperó la ley natural y salió a reunirse en sus plazas para restablecer un orden social humano, justo, libre y convivencial. ¿Por qué la historia oficial se empeña en contarnos justo lo contrario? Estamos en el pórtico de la iglesia del castillo de Cardona, en Cataluña, y hemos venido con Félix a hablar de la Edad Media. Yo escuché a Félix hace un par de años en una conferencia que dio sobre la Edad Media y me sorprendió que tenía una visión bastante distinta de la habitual, en la cual él desmontaba muchos mitos que nos han explicado a todos en la enseñanza, incluso en la universidad. Entonces he ido descubriendo que él lleva muchos años investigando este tema, ha escrito varios libros, aquí tenemos uno, sí. Que es... Sí, Tiempo, historia y sublimidad en el románico rural. Es un libro sobre románico, pero trata también de la historia de la Edad Media, claro. ¿Tienes algún otro libro más también? Sí, estoy acabando uno que se llama Revolución en la Alta Edad Media Hispana, que quizás es el más importante. Luego trato del tema también en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, y hasta cierto punto, aunque no es mucho, en un libro que tengo sobre Galicia que se llama O atraso político do nacionalismo autonomista galego. Y también tienes otro libro que has escrito pendiente de publicar, ¿verdad?, que lo estás terminando, que se llama exactamente Revolución. En la Alta Edad Media, lo he citado antes. Lo has citado ya. A mí me sorprende de este libro el título de Revolución en la Alta Edad Media, porque para mí Edad Media y Revolución pues, hasta ahora eran conceptos bastante opuestos. ¿Por qué lo titulas Revolución o qué es para ti Revolución en la Alta Edad Media? Revolución significa un gran cambio que sucede relativamente deprisa. Los muchos y decisivos cambios que tienen lugar en los siglos 8, 11 en Europa permiten hablar de revolución. Luego después iremos viendo a lo largo del vídeo cómo hay mutaciones fundamentales, por ejemplo, el fin del esclavismo, la recuperación demográfica de Europa, la recuperación constructiva, porque Europa se había ido degradando y hay momentos en que ya no se sabía casi ni construir ni trabajar la piedra en algunas zonas de Europa porque no se sabía trabajar el hierro. Hay una recuperación técnica también, es decir, hay cambios muy importantes y un cambio político que es el derrumbamiento de los poderes despóticos y autoritarios creados por Roma y luego por lo que se llama la antigüedad tardía. Por lo tanto, sí, es lógico hablar de revolución. Porque no debemos olvidar que la Edad Media en sí, estamos hablando, es un periodo que históricamente son más de 1000 años, más de 10 siglos, y que está descrito por muchos historiadores como un periodo oscuro, feudal y poca cosa más. Sí, los mitos se acumulan. Hay que tener en cuenta que el liberalismo en el siglo XIX se define contra la Edad Media. Entonces no lo hace por procedimientos objetivos, sino denigratorios, se trata de denigrar todo este periodo. Al mismo tiempo, la Edad Media tiene épocas terribles y otras no, es decir, se mete en el mismo saco cosas tan diferentes completamente como las mutaciones de los siglos 8 y 9
y las formaciones tardorromanas, como son los reinos germánicos, en la península ibérica el reino visigodo de Toledo, y luego también al final de la Edad Media, en el siglo XIV, se producen transformaciones muy negativas que llegan a las grandes hambres del siglo XIV, a la peste y al desplome de la sociedad esta que sucede en el siglo XIV con la recuperación parcial del siglo XV. Que desde luego el vídeo este solo contribuirá a despertar el interés, pero no puede ir mucho más allá, porque no podemos con un vídeo desmontar cientos de libros, sobre todo libros de texto, que lo que hacen pues es explicar las cosas al revés, decir medias verdades, ocultar verdades muy profundas y a veces decir simplemente mentiras y tonterías y barbaridades, pues desde el cinturón de castidad hasta los terrores del año 1000, que esto es ridículo, por ejemplo, porque en Europa en la época había muchas formas de medir el tiempo y nunca hubo un año 1000 unificado, había muchos años 1000, entonces ¿cómo va a haber un año 1000? Esto es un mito que se crea en el siglo XIX por gente inculta que no sabía que el cómputo del tiempo, la era cristiana, por ejemplo, no se establece hasta el siglo XIV. En el año 1000 había la era hispánica, que era distinta de la era cristiana, y en otras partes de Europa se medía el tiempo de otra manera. Esto es una metedura de pata descomunal. Cuando se trata sobre el mundo medieval, quien se refiere a él ignora sistemáticamente que la propiedad fundamental era comunal. Existía, es verdad, una propiedad de los monasterios, existía también una propiedad de la corona, sobre todo en la etapa tardía, pero básicamente los bienes eran comunales. ¿Cómo lo podemos saber frente, por ejemplo, a las versiones jacobinas de la historia, para las cuales el clero y la nobleza eran propietarios de todo? Lo podemos saber por la desamortización civil del siglo XIX. Si en el siglo XIX se vende una masa enorme de tierra, y ya en el siglo XVIII las tres grandes leyes desamortizadoras de 1770, 1813 y 1855. Estas son las grandes, luego hay más. Entonces se privatiza una gran cantidad de bienes que pasan a propiedad particular, es porque antes eran propiedad de las comunidades aldeanas, de las comunidades campesinas, incluso en algún caso de las villas y de las ciudades. Por tanto, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuándo se crea esa propiedad? Sabemos, incluso sin tener muchos conocimientos de historia, que el mundo romano se basaba en la propiedad particular, en lo que eran las grandes haciendas. Sin embargo, esas haciendas desaparecen y lo que nosotros encontramos en el mundo medieval es dos tipos de propiedad, o quizá tres. Primero, la propiedad comunal, en segundo lugar, la propiedad familiar y en tercer lugar, la propiedad de los monasterios, de la nobleza y de la corona, con la particularidad de que esta, hasta bien avanzado el siglo XV, era pequeña. La propiedad comunal era la propiedad principal y luego estaba la propiedad de las familias. La propiedad comunal incluía no solamente la tierra, pero no solamente los bosques, sino también la tierra de labor. Incluía asimismo muchos elementos artesanales, por ejemplo los molinos. Hay que decir que quizá el 80% de los molinos eran comunales, los batanes, otras máquinas de agua, las sierras de agua, también había muchos encerraderos de ganado, todo esto era comunal. Significa que se hacía comunalmente y se mantenía comunalmente. El trabajo colectivo, el trabajo comunitario hecho en cuadrillas colectivas era, digamos, el elemento fundamental de la prosperidad que conoce Europa occidental a partir del siglo IX. Una vez que se puede hacer un trabajo bien hecho y se hace en equipo, entonces los rendimientos del trabajo se incrementan mucho, tanto en la agricultura como en la ganadería, como en la artesanía, como en algunas cuestiones que ya pueden llamarse manufacturas, como es el caso, por ejemplo, de la farga catalana, que era una forma de producir el hierro ya de una manera mucho más eficaz que en el mundo antiguo. Por tanto, el comunal no era una propiedad colectiva. No era solo una propiedad colectiva, sino era una propiedad que servía para que la gente practicara el afecto y la cooperación en el acto de trabajar. No se buscaba maximizar los rendimientos económicos. No era la meta de aquella sociedad vivir mejor, sino que el acto de trabajo fuera un acto de amor. Hay que decir también que aquellos sectores que no trabajaban, como era, por ejemplo, a partir de un momento el clero o la nobleza,
no eran dueños de los medios de producción en general, sino que vivían de un sistema tributario. Es decir, ellos no dirigían la producción, sino que básicamente lo que hacían era cobrar un tributo, que era el diezmo o los tributos de la corona, con lo que vivían. Pero el acto de trabajar se realizaba libremente por la gente. La ordenación de los sistemas productivos se realizaba en el concejo abierto, se organizaba de una manera comunal y asamblearia, porque es bastante complicado la gestión de los prados. Es difícil de hacer, se requiere cuando hay que meter un ganado en un sitio, cuando en otro, cuando hay que tenerlo sin ganado, la gestión de los montes igual, la gestión del trabajo colectivo igual. Pero también, por ejemplo, las ferrerías, las herrerías, los molinos colectivos. También había molinos de propiedad colectiva que no eran concejiles, sino que eran grupos de vecinos que en un momento decidían hacer un molino o hacer un batán o cosas así, ¿no? La propiedad colectiva es muy potente hasta el siglo XIV. En el siglo XIV empieza a caer, sobre todo por apropiaciones manu militari, o sea, por la fuerza que realiza la corona. La corona llega a sitios y dice, bueno, este trozo de tierra se lo voy a dar al valido tal o al marido de mi amante, y entonces se van repartiendo tierras en propiedad para la nobleza, al mismo tiempo que se le otorga la función jurisdiccional. Pero aún así todavía en el siglo XVI en la península ibérica era muy importante y solo va a menguar a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. La idea fundamental que hay que dejar del comunal, para ya terminar, es que no buscaba los rendimientos grandes, no se trataba de consumir mucho, de producir mucho, sino de poder establecer una comunidad de afectos en el acto del trabajo. Y eso cambia cualitativamente la interpretación del comunal. Ahora es curioso que hay gente que defiende que el comunal siga siendo comunal únicamente, por lo visto, para crear allí grandes granjas o grandes haciendas. No se dan cuenta que la mentalidad actual, que es capitalista, posesiva, productivista, entonces no existía. Daros cuenta que incluso en el mundo medieval había muy poca circulación de dinero, durante épocas ninguna, los mercados eran básicamente de trueque y no había circulación de mercancías a larga distancia, salvo solo algunas excepcionales, como podían ser la sal, el hierro, etc. Y en cuanto al feudalismo, ¿podemos desmontar el feudalismo también? ¿O? Pues bueno, aquí nunca se ha empleado ese término. En la historiografía de los pueblos de la península ibérica siempre se ha empleado la expresión régimen señorial. Feudalismo es una cosa que ahora están utilizando los profesores a todo trapo, les gusta. Se utiliza a partir de la Revolución Francesa sobre todo, para, bueno, era una forma, digamos, de desacreditar el mundo precedente. Ellos no se referían a un pasado lejano, sino a los tiempos de Luis XIV, es decir, solo 100 años antes de la Revolución Francesa. Entonces se suponía que había unos señores feudales muy perversos que lo dominaban todo, ¿no? Nadie se ha parado a pensar si esos señores tenían poder para ello. No niego que el mundo medieval, el alto medieval y el de la Edad Media Central, eran sociedades de doble poder. O sea, había un poder condal en Cataluña, durante un tiempo en Castilla también condal, luego se establece allí una monarquía, pero eran poderes que coexistían con los poderes populares. Las clases populares estaban armadas, estaban las milicias concejiles, y luego la función de la realeza o de los condes era más bien de representación. Alguien ha dicho aquello del rey reina pero no gobierna. Bueno, pues cuando se vea y el mundo medieval, se acordaos de esto: los reyes reinan pero no gobiernan, los condes hacen de condes pero no gobiernan. Gobierna un sistema muy complejo de asambleas locales, comunidades aldeanas, un sistema bastante complicado que luego tenía una expresión no solamente local sino también comarcal, incluso supracomarcal, que ese es el origen de las cortes de Aragón, las cortes de Navarra, las Cortes de Castilla. Lo que pasa es que esto, pues bueno, se oculta, se ha ocultado ahora ya. Algunos libros lo plantean con mayor claridad y los míos con bastante, sí. Con el colapso del mundo romano y de sus continuadores tardíos, nos encontramos que emerge una nueva forma de organización política de tipo asambleario. La aldea se gobierna por la asamblea,
puede ser que fuera en gran medida debido a la herencia de los pueblos prerromanos, aunque muchos de ellos habían sido muy romanizados y por tanto habían tenido que admitir el sistema estatal romano de concentración del poder, aparato militar, jueces profesionales, policía, etc. Sin embargo, a partir del siglo VIII todo eso va cediendo y se va construyendo una forma de gobierno que consiste en la participación directa y no por representantes de todo el vecindario de las aldeas. Pero también se dan las villas. Una aldea que podría ser media de la época, podía tener 100, 150 habitantes en total, considerando toda la población, pero también había villas que eran un poquito mayores, 3.000, en algún caso 4.000, pocos, muy difícilmente superaban los 5.000 habitantes porque el mundo medieval es un mundo rural, esencialmente rural. El sistema organizativo era asambleario, los vecinos se reunían y tomaban decisiones. Esas decisiones eran vinculantes y obligatorias. Había también sistemas de constricción, o sea, de forzamiento para quienes no lo cumplían, salvo que se llegase a un acuerdo y si alguien no quería cumplir las normas del concejo, pues simplemente tampoco tenía derechos respecto a lo que allí en el concejo se decidiera. Sin derechos ni deberes podía llevar una vida aislada y solitaria. Esto sucedía en algunos casos, pero en muy pocos. El concejo adoptaba normas respecto a la organización política, a la vida económica, a la vida convivencial de las personas, evitaba sobre todo los conflictos y buscaba una mediación. Si había vecinos o vecinas que estaban enfrentados, se reunía el concejo y decidía sobre el asunto y animaba a la gente a reconciliarse. También cumplía funciones judiciales. Se vio una transgresión clara de la ley. La pregunta es, ¿qué ley? Bueno, voy a decir la ley natural. Es decir, la existencia y condición humana hace que haya unas normas de convivencia que son básicas, que están más allá de todos los sistemas jurídicos, religiosos, políticos. Entonces ahí hay un momento que se acude a la ley natural y la palabra derecho consuetudinario, que es el que luego se aplica en los fueros y cartas de población, es nada más que derecho, dicen de la costumbre, pero yo pienso que es ley natural, justicia natural, equidad natural. Es decir, aquello que la gran mayoría de las personas aceptan como justo y equitativo para una situación dada. El concejo cumplía también muchas funciones, también algunas de tipo militar. El concejo podía llamar a los vecinos a las armas y entonces cada casa de la aldea tenía que enviar a una persona armada, en este caso un varón. Si el pueblo era grande, entonces se organizaba por barrios. Es decir, podían haber una asamblea por cada barrio. Pongamos que tenía 3 barrios, pues había 3 asambleas. Y luego se reunía el conjunto de los portavoces de cada una de las asambleas y formaban el concejo del pueblo, del lugar o de la villa. Era un sistema sencillo pero eficaz. Hay un error clave en el mundo concejil, en la interpretación de él, que dice que solo se utilizaba para la gestión del comunal. No es verdad, ni mucho menos. Esto es una interpretación economicista. El economicismo es ajeno a la mentalidad de la revolución de la Alta Edad Media y debería ser rechazado. Tenía más funciones convivenciales que funciones económicas. Regulaba la convivencia, establecía lo que es justo y lo que es injusto, de tal manera que al permanecer la equidad, pudiera darse una relación maximizada en el terreno del amor, del afecto, etc. En este asunto insisto una y otra vez porque si no se entiende lo que fue el mundo medieval. Si nuestro mundo está dominado por una sola idea, la codicia y la voluntad de poder, que en el fondo es lo mismo, la codicia es poder económico y la voluntad de poder, poder político, es decir, la voluntad de poder en todas sus formas, el mundo aquel no tenía eso. Es más, luchaba contra eso porque era lo que había sido Roma. Aquí vemos en este pequeño edificio, que es verdaderamente chiquitito, que tiene un pollo corrido en los muros. Muy probablemente en tiempos de frío, de lluvias, aquí donde se reunían los vecinos, se sentaban unos de cara a otros y se decidía de forma asamblearia aquello que convenía al bien general, al bien común de la sociedad. Yo ya he visto más ermitas, más aldeas, más templos de la época medieval que tienen este muro corrido en el que ahora estoy sentado. Y esto era muy sencilla, la organización política de la época. Luego es verdad que a partir ya del siglo XI, sobre todo, aparece un poder, al principio débil, que es el poder de la corona. Digo el poder de la corona, no el poder de los nobles solo eran funcionarios de la corona, igual el clero, en funciones jurisdiccionales era solo funcionario de la corona.
Entonces este poder va adquiriendo prerrogativas poquito a poquito y va desbancando el poder de los concejos. Pero la derrota del sistema concejil en las villas y ciudades, aunque no en las aldeas, no tiene lugar hasta después de 1250. O sea que desde que esta iglesia se levantó, muy probablemente a finales del siglo XI, hasta que eso sucede, todavía tenían 150 años de pleno poder asambleario. Luego había, por ida a un lugar determinado de los portavoces de las aldeas, se establecía un poder comarcal. El poder comarcal podía tener su espacio en una villa, que era la villa cabecera, en una pequeña también población que tuviera el nombre de ciudad. Y luego las diversas comarcas podían reunirse en lo que se llamaron las cortes de los reinos, que en principio no eran nada más que agrupaciones de portavoces de villas y ciudades que a su vez incluían aldeas. ¿Dirías que básicamente la gente vivía feliz? Además tenían una riqueza espiritual bastante... Bueno, la sociedad alto medieval, que es una expresión práctica del cristianismo, no tenía como meta la felicidad, era una sociedad convivencial. Lo que pretendían ellos es una sociedad del afecto mutuo y de la convivencia. O sea, ¿me estás diciendo quizá que tenía más importancia la comunidad que no el individuo, como es ahora? No necesariamente, no. El individuo tenía una gran importancia, era un comunalismo que no negaba el individuo, no era gregarismo, no era una estructura vertical en donde el individuo no es nada. Pero para la vida anímica del individuo, la noción de felicidad o bienestar no contaba, lo que contaba era la noción de buena relación y afecto y amor, la buena amistad. Entonces se valoraba nociones como amistad, compañerismo, vecindad, familia, erotismo. Ahí está el románico erótico, que tiene cientos de representaciones de tipo muy subiditas de tono, bastantes de ellas. Entonces eso es lo que se buscaba, maximizar la convivencia. Era una sociedad del amaos los unos a los otros. La palabra iglesia es de origen griego, ecclesia, y significa asamblea. Esto es importante que la gente se fije, significa asamblea, ni más ni menos. Pero luego la palabra obispo significa el que se encarga de la bolsa o de los bienes comunes de las colectividades cristianas iniciales. El obispo al principio era un personaje secundario, pero luego se convierte en el centro de toda la autoridad, y esto no sucede antes del Concilio de Nicea. Por lo tanto, el cristianismo tiene la etapa primera, siglo I a III, la etapa de persecución, ya había sido perseguido antes, pero la persecución de Diocleciano a principios del siglo IV es tremenda, que lleva luego a la incorporación al Estado a través del Concilio de Nicea y el emperador Constantino. Primero lo hacen religión tolerada y después religión oficial del Estado a finales del siglo IV. Pero hay muchos cristianos, los cristianos de verdad, que no aceptan esto, que no aceptan que su religión se convierta en institucional, estatal, garante de la esclavitud, garante del latifundismo y de todos los horrores que era el mundo romano al final. Entonces, abandonan aquellos lugares de mayor concentración de la autoridad y se van a lugares remotos. Pueden ser a los desiertos, a los bosques, a las montañas. Al principio a vivir en solitario, que eran de ahí la palabra monje, que significa monos en griego, pero luego se van agrupando y ahí surge el movimiento monástico. El movimiento monástico es la búsqueda de la pureza del cristianismo inicial. Un monasterio en la época podía ser un grupito, era realmente un grupo de personas que se reunían para vivir la verdadera esencia del cristianismo. En la península ibérica y en algunas partes hubo monacatos dúplices, que eran hombres y mujeres. Luego, cuando la asamblea de los hermanos, se llamaba así, no estaba reunida, se podía buscar un abad. Ese abad, en muchos monasterios dúplices, eran mujeres, y se conservan muchos documentos fundacionales en donde firman indistintamente hombres y mujeres. Pero el más importante de todos ellos era el monacato familiar, en donde las normas del cristianismo las establecen las familias, que son las que van a crear luego la aldea medieval. El monacato se regía por reglas. Las reglas eran unas normas que establecía la comunidad para ordenar su vida, pero todo el monacato tenía unos criterios unificadores. En primer lugar, existía la comunidad de bienes. Es decir, la comunidad monástica no conocía la propiedad privada, no la admitía.
tenía que compartirse todo, puesto que ellos practicaban el ideal del amor que aparece en los textos cristianos, sobre todo en el Evangelio de San Juan y en los Hechos de los Apóstoles, que son dos libros que hay que leer para entender la sociedad medieval. En segundo lugar, era obligatorio el trabajo manual. Todo el mundo tenía que trabajar, la norma de San Pablo lo establece. San Pablo nunca vivió de otros, siempre vivió de su propio trabajo, él tejía cestos o algo así. En tercer lugar, tenían que practicar el amor mutuo. Si la noción de Dios que tiene el Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Juan, es la idea del amor, entonces era una comunidad de amor. Esto es fundamental entenderlo. Una comunidad de amor no quiere propiedad privada para que no haya conflicto, pero tampoco quiere jerarquías. Entonces esta idea de lo comunitario, de lo comunal, de lo colectivo, aparece establecido muy bien en la regla de San Basilio, que es el grande del monacato oriental del siglo IV, que esta regla se escribe en lo que hoy es más o menos Turquía, en una parte de Turquía. Luego la regla más famosa para el monacato occidental es la de San Benito, del siglo VI, San Benito era italiano. Bueno, a mí no me entusiasma porque todo el mundo habla de ella, pero había otras muchas reglas menores que hoy se han perdido, que eran de más calidad. Otro elemento decisivo del monacato era la recuperación de los saberes antiguos. El saber antiguo fue abandonado por quien los habían creado, por el mundo romano, se pierde el mundo visigodo, los reinos germánicos luego no lo cultivan, o lo cultivan muy poquito, y entonces se estaba perdiendo. Todo el monasterio recogían los códices antiguos, que se estropean con el tiempo, y se van copiando. Y entonces casi todo, el 90% de lo que nosotros tenemos de la antigüedad, en todos sus saberes, es porque el monacato lo copia. Pero no solamente lo copia, sino que lo estudia. Estaban obligados, tenían lo que se llamaba scriptorium, que era donde se conservaban los códices antiguos. Hay dos monacatos, un monacato institucional, por ejemplo aquí en la península ibérica San Isidoro de Sevilla, era un hombre muy institucional, ligado a la monarquía visigoda, él no era revolucionario, es más, ellos no hacían trabajo manual, ellos tenían siervos y vivían de sus siervos en los monasterios. Pero luego estaba el otro monacato, que yo le llamo popular, revolucionario, que ellos vivían de su trabajo. Entonces es muy impresionante leer algunos textos de este monacato que ellos, digamos, dejan muy claro que han hecho esto y lo otro, han plantado árboles, han trabajado la tierra y emplean la expresión en latín, que a mí me emocionó mucho al leerla, es per manibus nostras, significa con nuestras manos. Eso tenía una gran importancia porque si se trabajaba con las propias manos no era necesario ni siervos ni esclavos y por lo tanto el ideal de la fraternidad y del amor mutuo del cristianismo se podía realizar. No puede haber amor donde explotas a otro, donde dominas a otro. Entonces esta cuestión era fundamental, muy fundamental y nos lleva directamente a la esencia de la sociedad medieval. Hay un momento que el cristianismo es perseguido y el monacato también. El monacato es ninguneado, es manipulado con este monacato conservador o institucional, pero con todo no pueden evitar que el otro monacato popular se desarrolle. Félix, dime. ¿Cuál sería el mito que tenemos que romper en relación al monacato, a los monasterios de la Edad Media? Pues yo diría que básicamente es la creencia que eran solamente religión. Eran religión, pero eran muchas más cosas. Era una forma de vida, recuperación del esfuerzo físico, recuperación del saber que se había olvidado y sobre todo de la convivencia. El monacato es una idea de la convivencia. Es decir, los seres humanos tienen que aprender a convivir, a quererse, a estar juntos. Era una comunidad. Exactamente, pero no una comunidad establecida por criterios jerárquicos, sino una comunidad que se basa en el amor y no en una idea de jerarquía. Eso es la diferencia. ¿En qué amor? En el amor de unos a otros. Eso cuando se coge, el Evangelio de San Juan sobre todo, se dice, bueno, las frases estas que se han dicho tantas veces, de amarnos los unos a los otros, eso ellos se lo creían y lo practicaban. ¿Había celibato en esos momentos, los monjes o no? Bueno, esa cuestión es muy debatida. Yo pienso que no. En muchos tiempos no, en otros sí. El celibato más bien es una cosa que introduce el mundo romano tardío. Por ejemplo, muchos de los perseguidores de los cristianos eran célibes y eran unos ascetas temibles, no comían, no practicaban el sexo, no se lavaban. Pero el cristianismo nunca ha sido especialmente ascético, no, solo un poquito ascético, porque su ideario es el ideario del amor de unos a otros.
Esa es la diferencia con muchas formas de ascetismo que hubo en el mundo antiguo, que el cristianismo, bueno, acepta un poquito, pero poquito. ¿Pero tú eres creyente? No, yo no soy creyente, yo concibo al cristianismo como los primeros cristianos. Hay que decir que para los primeros cristianos Cristo no era Dios, era simplemente un hombre eminente. De ahí expresiones como las que aparecen en los evangelios. En los evangelios se llama básicamente a Cristo se le llama Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir Hijo del Hombre? Es una metáfora, quiere decir hombre, Hijo del Hombre, no. Solo muy pocas veces y bueno, los evangelios están muy retocados, se han modificado mucho, sobre todo en el siglo V, pero bueno, los primeros cristianos no concebían a Cristo como por ejemplo, la palabra Cristo mismo es una palabra de origen griego que significa solo Mesías. Es la palabra judía Mesías. ¿Y qué es Mesías? Pues persona eminente, podríamos traducirlo por héroe, si queréis como, bueno, persona prominente, pero no en ningún momento como alguien que esté en conexión con la divinidad, sino por creación, ¿no? Tengo que decir también un detalle, por si a alguien le gusta, la versión más antigua del Evangelio que se conserva no tiene el episodio de la resurrección de Cristo. Acaba con la muerte de Cristo y nada más el entierro. O sea, muchos creemos que toda la parte esta que explica la divinidad se ha añadido posteriormente para justificar una religión en los tiempos de Constantino. ¿Qué hay de la mujer, por ejemplo? ¿Estaba supeditada al hombre? ¿No estaba pues supeditada vamos al hombre? a ver, frente a quien defienden posiciones biologicistas, que son androfóbicas, simplemente se parte de una fobia al hombre y se defiende todo esto de una manera fanatizada e irracional. No hay un conflicto per se debido a razones hormonales entre los hombres y las mujeres. El patriarcado, tal como aparece en el mundo romano, es una cuestión de leyes. Hay una ley que establece el derecho romano a partir de probablemente el siglo III o IV de nuestra era, no es fácil saber cuándo, que establece que la mujer es diferente del hombre, establece una división del trabajo, el hombre hace la guerra y trabaja y la mujer pare y cría hijos. Entonces esta cuestión se mantiene por el derecho romano, por las pretensiones de conquista y de expansión que tenía el Roma. Pero luego ya no es así y muchos de los fueros municipales de la Alta Edad Media y de la Edad Media Central establecen una igualdad total. En algunos de mis libros se citan varios de estos fueros, ¿no? Desmontado el derecho romano, se desmonta el patriarcado. Sin embargo, con el retorno al derecho romano a partir del siglo XIV se vuelve otra vez a establecer algún tipo de patriarcado. No es tan fácil, entre las élites más y entre las clases populares menos. O sea, siento mucho decir que los que viven de consignas y de lemas, que la historia no sucede así, que la historia es muy compleja y que hay que entenderla en su complejidad. Pero quien quiera hacerse simplificaciones fáciles, pues allá cada cual, ¿no? En primer lugar hay que decir que para comprender la situación de la mujer hay que basarse en la documentación de la época, no en suposiciones o en creencias. La función de la mujer en la época era similar a la del varón dentro de las diferencias que hay por ejemplo, en la reproducción, etc. Aquí mismo tenemos un capitel detrás de nosotros que expresa lo que cada cual aportaba al trabajo doméstico y a las tareas de la casa, que son productivas. El hombre labra la tierra y ella prepara la lana en una rueca. Entonces se los pone en el capitel, que lo tengo a mi espalda ahora, en el mismo nivel y en la misma altura. Y es verdad que no es más importante tener pan que tener vestido, ¿no? La gente no puede vivir sin vestido. En la época había una participación de la mujer en la vida política, participaba en las reuniones asamblearias aldeanas y de las villas, es decir, tenía una participación. Algunos de los foros municipales citan específicamente la presencia de mujeres en las reuniones que se tenían para escribir los fueros. ¿A la misma altura social que los hombres? Sí, dice textualmente, siempre lo cito, pero es que es así, es el fuero de Nájera en La Rioja, dice viris et mulieribus, refiriéndose a quién ha hecho el libro. Viris et mulieribus, o sea, hombres y mujeres. Lo dice claramente, ¿no? Y luego yo he leído muchos documentos en donde aparecen participando en las asambleas concejiles, etc.
Esto es lógico porque el mundo medieval es la negación del mundo romano, alto medieval. Es decir, el mundo romano sí era patriarcal, el patriarcado es una forma de organización de la sociedad por el Estado. Una vez que este Estado se derrumba o queda reducido a su mínima expresión, pues entonces ya no se tiene en cuenta la diferenciación negativa de la mujer. Había más expresiones de ello, por ejemplo, el trabajo productivo estaba muy vinculado a la mujer, es decir, la mujer tenía sus trabajos, el trabajo de la huerta solía ser femenino, el trabajo del hilado, pero también el cuidado de los animales. O sea, había trabajos masculinos, trabajos femeninos y trabajos que eran hechos por unos y por otros según las circunstancias. Si se hace un cálculo económico de cuánto se aportaba a la economía familiar, aunque he de advertir que entonces la familia era extensa, no era la familia nuclear que hemos conocido, ahora ya conocemos la liquidación incluso de la familia nuclear, pues no hay ningún motivo para suponer que la mujer aportara menos que el hombre en bienes. Otra actividad muy femenina también era la recolección de frutos, por ejemplo, bellotas, castañas, etcétera, teniendo en cuenta que estos eran fundamentales, puesto que la agricultura entonces estaba poco desarrollada, hay que tener en cuenta esto. En segundo lugar, al ser la aldea medieval un espacio convivencial, a la mujer le era muy fácil tener hijos porque era toda la aldea la que cuidaba de ellos. La crianza no era tarea femenina más que de una manera limitada, ¿no? Ella se sentía muy arropada, muy amparada. Vivía básicamente en comunidad. Claro. No aisladamente en sus casas. No aisladamente. Incluso cuando había un hábitat disperso, como es el hábitat de las masías en Cataluña o de los caseríos, estos estaban también agrupados. Es decir, podemos decir que masías y caseríos formaban aldeas dispersas, estaban a lo mejor a 1 kilómetro uno de otro, pero se establecía unos sistemas de ayuda mutua en la atención a los hijos, a los ancianos, a las personas enfermas, en que se hacía de manera rotativa. Incluso todavía en épocas tardías, bajo medievales, había las cofradías. Una de las funciones de las cofradías era atender a una familia que tuviera un enfermo. Entonces los vecinos se turnaban, se rotaban para ayudar, ¿no? Allí todo se hacía por ayuda mutua. Entonces tener hijos no era ningún problema, ni criarlos tampoco, porque la crianza era general. Y los hijos se incorporaban pronto a tareas productivas. ¿Se trabajaba de sol a sol? Pues no, se trabajaba poco. En el mundo medieval era un mundo que había poco trabajo. ¿Ah, sí? Pues la imagen normalmente que tenemos es de gente trabajando de sol a sol, claro. La mujer ahí todo el día con los hijos, el hombre todo el día en el campo, ¿no era así? ¿Sabía disfrutar de la vida? Vamos a ver, los trabajos agrícolas no son de sol a sol, solamente hay ciertos trabajos. Al modelo antiguo solo la recogida del cereal era necesario trabajar de sol a sol, pero eso era una semana. Y luego una semana al año, que es cuando se recoge el cereal, 10 días, según luego ya venía una época en que no había nada que hacer. En la iconografía medieval hay muchas escenas de fiesta. La fiesta era muy importante. Aquí tenemos una escena de un varón joven, por cierto, con melena, que toca un rabel. Los hombres tocaban el rabel y las mujeres la pandereta. Pero había muchos más instrumentos, eso era lo habitual. Todavía en el norte, en Cantabria, se mantiene. Entonces la fiesta era muy importante, porque se entendía la fiesta de una forma convivencial, no era una operación solo para divertirse, que también, sino para convivir. La convivencia y la relación se reforzaban en el trabajo, trabajando juntos, en la fiesta, divirtiéndose juntos. O sea, eran todas estas actividades. Hay que entenderlo así, era otra idea de sociedad. Por supuesto, no tenían la abundancia material que tenemos hoy, ni la querían tampoco, porque ellos querían sobre todo tener muy buena relación, una relación interpersonal muy fuerte, que es justamente lo que hoy se ha perdido. Hay un elemento más del mundo medieval que es la aparición del amor de enamoramiento. Eso es muy importante. Hasta entonces no se vivía el amor del enamoramiento. Pues probablemente luego en los pueblos prerromanos, pero lo que nosotros... ¿En romano? El romano no. En el romano, vamos a ver, el tener relación sexual con la mujer legal era un deber para el Estado, para tener hijos. Era una obligación. Era una obligación. Y luego, para el placer, los hombres tenían o bien las esclavas, los ricos, o bien los prostíbulos. Y eso pasaba igual. Eso estaba aceptado socialmente, era así. Era así. En Roma estaba... Tú ya te casabas con esas prerrogativas. ¿Y la mujer también? No, a la mujer no se la quería. Vale.
no se la quería. Tenía que espabilarse. Sí, era solo una máquina de hacer hijos que estaba relegada a cumplir ciertas funciones, como podía ser tejer, pero vamos a ver, no se podía hablar de una relación de amor. En la pareja no había amor, había solo una obligación legal y luego el hombre tenía por deseo los prostíbulos o ciertas prostitutas itinerantes o bien las esclavas. Podía haber que alguna mujer, es verdad, que tuviera relación con algún esclavo, eso estaba muy, muy penado. Por ejemplo, el fuero judío visigodo, que es derecho romano del siglo VII, derecho romano tardío, lo persigue mucho. O sea, si una mujer tenía relación con un esclavo sexual, bueno, al esclavo se le quemaba y a la mujer ya no me acuerdo qué se le hacía, ¿no? Sin embargo, si era un hombre, no. No estaba admitido eso, ¿no? Entonces, la introducción de la cosmovisión del amor hace que esto se cambie y entonces se cree el amor de enamoramiento. Se considera que la situación óptima para el sexo es cuando hay una conexión emocional muy intensa entre el hombre y la mujer. Entonces esto se considera que es la cumbre del sexo, parece una nueva forma de sexo. Pero eso no significa que no haya el sexo por deseo también, el sexo por amistad, el sexo por aburrimiento, todas las formas de sexo que ha habido a lo largo de la historia. Félix, antes comentabas que hay tipos de monasterio que tú les llamas dúplices, que eran formados por grupos de personas, tanto hombres como mujeres, y que tú consideras, es tu punto de vista, tu versión, que eran en realidad matrimonios. Cuéntame un poco cómo funcionaba eso. Sí, digamos que eran matrimonios en grupo. Yo creo que era una de las variedades del monacato, había muchos tipos de monasterios, de monacato, de monaquismo. Entonces yo creo que teniendo en cuenta que en las actas fundacionales de algunos monasterios aparecen firmados por nombres de mujeres y nombres de varones indistintamente, en una proporción no exactamente la misma pero similar, podemos concluir que vivían juntos. Hay un libro que estudia esto en Galicia, que se llama Los monasterios dúplices en Galicia, y esto está bien documentado. Que esos monasterios existieron, no hay duda. Otra cosa muy distinta, cuáles eran las relaciones que mantenían entre ellos. Es decir, eran unas relaciones de celibato, bueno, puede ser en algún caso, pero el primer cristianismo no era particularmente ascético ni nada de esto, ¿no? Entonces algunos historiadores paganos del siglo II acusaban a los cristianos de orgías y desenfreno sexual. Siempre se ha dicho que esto no era verdad y tal y cual, no se ha defendido, pero realmente es el paganismo el que evoluciona hacia una mentalidad muy restrictiva, ¿no? de la vida sexual a partir del siglo II. Roma se va haciendo cada vez más represiva, más intolerante, más espiritualista en el más sentido de la palabra, más contraria al cuerpo. Esto está bien estudiado por algún historiador francés como Paul Beyne. Entonces, aunque yo no lo puedo probar, yo creo que en esos monasterios había una fusión total de las almas y los cuerpos y se compartía todo. Entonces, en un estado de una gran emocionalidad, en que la gente se quería y se apreciaba, pues no habría ningún obstáculo para que las relaciones interpersonales alcanzaran también el nivel de lo sexual, cuando para ellos lo sexual no tenía esas connotaciones de miedo y angustia que ha tenido después y sigue teniendo, incluso hoy más que nunca, ¿no? Puesto que estaba muy ligado al criterio principal del amor. Ya San Agustín, personaje que no es de mi gusto, dijo una cosa que interpreta bien el primer cristianismo, que es ama y haz lo que quieras. Esto es una frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, puesto que si amas no puedes hacer daño, ¿no? También es verdad que quien niegue en esta tesis mía no tienen argumentos documentados para hacerlo, yo tampoco para probarlo, pero estoy convencido que era así. Una de las principales manifestaciones de la revolución altomedieval es la creación en toda Europa, pero en la península ibérica también, de nuevas comunidades humanas. Tenemos que tener en cuenta que realidades humanas tan fundamentales como es Cataluña o Castilla se constituyen en los años altomedievales, en los siglos IX, sobre todo X, y se confirman en el XI y XII. Estas comunidades humanas, con una lengua, una cultura, una manera de ser y un sistema de valores propio, es uno de los grandes logros de la gran mutación civilizadora de la Alta Edad Media. Es asombroso que se diga que el mundo alto medieval es oscuro y es lúgubre cuando se han creado realidades nuevas. Incluso en otros lugares, por ejemplo, se crea una realidad que es Navarra. Navarra proviene del mundo vascón, pero es algo distinto cualitativamente. Se nos
manipula en gran medida para que digamos siempre Reino de Navarra o Reino de Asturias, pero yo prefiero decir siempre pueblo de Navarra o pueblo de Asturias, igual que la Castilla condal o la Cataluña condal tiene una importancia menor. Lo que importa es el pueblo de Cataluña y el pueblo de Castilla, y en toda Europa pues se hacen muchas más comunidades, ¿no? Europa, que había estado centralizada en el periodo del Imperio Romano, una centralización absoluta, se convierte en una sociedad descentralizada con muchas realidades diferenciadas. Aquí antes se me olvidó hablar de Aragón. Aragón también se va creando, toda la franja pirenaica y todo el norte cantábrico, van constituyendo estas sociedades nuevas con una cultura, en casi todos los casos, menos en el caso de Navarra, con una lengua nueva. Y esto da origen a algo que es muy potente. Construir una comunidad humana no es nada fácil, y entonces quienes hablan constantemente de la oscuridad, del atraso y tal, deberían comprender que lo que se crea allí es algo magnífico, grandioso, y que ha durado hasta nuestros días en el terreno de la lengua, de las culturas. Bueno, entrar en por qué esto fue así es algo que nos rebasa con mucho en el espacio que tenemos, pero yo animo a la gente a que lo estudie y sobre todo lo reflexione por sí misma. La esclavitud había surgido en el mundo antiguo, no se sabe cuándo en realidad, y se había convertido en un problema de una gran magnitud. El Estado romano en realidad era un sistema de caza de esclavos que hacían las guerras para tener mano de obra gratis y para conseguir que la economía romana funcionara. Todo esto se había convertido al final en un problema relativamente grave o muy grave, porque el esclavo, sometido a unas condiciones de existencia de sobreopresión, de pérdida de autonomía, de libertad, de conciencia de sí, se había ido convirtiendo en un ser degenerado que no hacía nada. Es decir, incluso las actividades productivas las hacían mal, las hacían muy mal, ¿no? Llegó un momento que la esclavitud era improductiva y relativamente costosa. Pero dejando aparte los aspectos económicos, la esclavitud tenía otro componente, que era la pérdida de libertad, la pérdida de calidad del sujeto. Y el ideario cristiano desde el primer momento está en contra de esto, considera que el individuo tiene que mantener con los demás unas relaciones de amor y no unas relaciones de dominación. Entonces el monacato establece unos mecanismos para la superación de la esclavitud que son de variada naturaleza. No se puede decir que simplemente consistiera en decir, bien, los esclavos quedan emancipados. Eso es una cuestión simplista. Eso ya lo había intentado Espartaco, la gran rebelión de los esclavos de Espartaco, y muchas que había habido anteriormente, y no había resultado, porque el esclavo no era solo esclavo porque estuviera sometido a un control exterior, sino que era esclavo porque tenía una conciencia de esclavo. Lo primero que había que hacer era romper ese sentimiento, esa idea de sí mismo de que el esclavo era un esclavo. Y eso lo realiza el monacato a través, en primer lugar, de la cosmovisión del amor. O sea, la cosmovisión del amor presupone que todos los individuos deben ser dignos de amor, pero cada uno tiene a su vez que amar a los demás. El esclavo era una persona convulsionada por el odio, y se comprende: odio a su dueño, odio al Estado romano que le controlaba o al Estado visigodo. Era una persona, digamos, que la sobrepresión y el odio que sentía no le dejaba pensar, no le dejaba ser un ser humano normal. Entonces esto había que tratarlo, había que enseñarle que él era capaz de amar, capaz de ver a los demás como iguales y no solamente como opresores. En segundo lugar, el esclavo tenía que dejar de imitar y de envidiar a los esclavistas. No podía envidiar la forma de vida ociosa, corrupta, decadente, derrochadora que tenían los esclavistas del mundo tardoantiguo. Tenía que buscar otro tipo de vida, que fuera una vida austera, equilibrada, concentrada en sí mismo y consciente de su propia valía como persona. En tercer lugar, tenía que aprender a trabajar. Los esclavos no sabían trabajar porque odiaban el trabajo. Es decir, ellos odiaban el trabajo y entonces las herramientas que él se les daban las estropeaban, solo podían hacer trabajos muy sencillos porque los muy complicados se les escapaban. Entonces, el monacato, cuando en los monasterios altomedievales enseña a la gente a trabajar, la idea del trabajo está vinculada de dos maneras a la liberación del esclavo. Primero, si todo el mundo trabaja, no necesita nadie explotar a nadie, luego ya no son necesarios esclavos. En segundo lugar, el esclavo vuelve a recuperar el amor al trabajo.
El esclavo odia el trabajo, pero si ama el trabajo, ya deja de ser un esclavo, pero tiene que amar un trabajo que sea libre, un trabajo que esté basado en la propiedad colectiva de los medios de producción, que es lo que se hace cuando se crea la aldea comunitaria de la que en otro sector hablamos, de este vídeo. Por tanto, la revolución antiesclavista es mucho más complicada de lo que parece, ¿no? Porque aquella era una sociedad que estaba podrida de esclavismo, estaba dominada por el ideario esclavista. Esto origina un factor nuevo que es el desarrollo tecnológico en cuanto a que los esclavos dejan de ser esclavos. Es decir, un no libre no se le puede encargar tareas complicadas ni máquinas complicadas, pero una vez que la esclavitud deja de existir, aparece el fenómeno de la tecnología del agua, es decir, los ríos proporcionan un montón de lo que se llaman máquinas hidráulicas, y estas máquinas hidráulicas, de la que el ejemplo más conocido es el molino, son máquinas de una eficacia descomunal. Por ejemplo, están las máquinas de agua, están los batanes y también están las sierras de agua que permitían sacar tablones de los grandes troncos sin que la función del obrero fuera más que empujarla. En ese momento hay una gran revolución tecnológica, está la farga catalana, que era una forma de hacer hierro nueva, que surge en algún momento en Cataluña de la Alta Edad Media, no se sabe exactamente cuándo ni dónde, pero al ser un sistema muy ingenioso que usaba el agua como inyección de una gran cantidad de aire, por lo tanto de oxígeno, en la masa fundente del acero. Esto permitía hacer un acero de mayor calidad y por lo tanto un acero que fuera más útil como herramientas. En todo este contexto lo que tenemos es un desarrollo fuerte de los rendimientos del trabajo y una mejora de la salud de las personas. En muchas necrópolis de la Alta Edad Media aparecen personas de bastante estatura, cuando se miden los restos óseos o incluso las tumbas excavadas en la piedra, se ve que son gente que tienen bastante estatura, que comían bastante carne, que tomaban lácteos y por supuesto vegetales. Todo esto se opone mucho a lo que han contado, pero ahí están las memorias de excavación, que en general es así, ¿no? Esto se ha visto además en territorios de la península ibérica muy alejados unos de otros, que por ejemplo para el siglo X hay un tipo de sujeto, tanto hombre como mujer, que suele ser de una estatura relativamente elevada, ¿no? Todo esto se forma parte del gran complejo que es la revolución altomedieval en su aspecto económico, que también lleva a una gran expansión demográfica. El mundo antiguo y tardoantiguo era muy débil en el sentido de la población, perdía población constantemente y sin embargo en el mundo alto medieval la población se expande hasta llegar a un máximo que es el siglo XII. En el siglo XII está muy poblado, Europa occidental. Luego empieza a decaer un poquito hasta la gran catástrofe del siglo XIV, que otra vez la población vuelve a caer. El mundo romano a partir del siglo II de nuestra era es un mundo de ciudades, como lo había sido Grecia. Entonces en las ciudades se vivía cada vez peor y la crisis de la ciudad origina el fenómeno de las villas. Pero claro, las villas eran lugares a veces magníficos, se conservan los restos magníficos de villas romanas, pero eran en definitiva haciendas esclavistas. Hay que entender esto, que eran haciendas esclavistas. A partir del siglo III, el sistema de ciudad-villa, que lejos de ser dos cosas opuestas, se complementaban, puesto que las clases populares libres, los pobres, quedaban en las ciudades, pero las clases altas se iban con sus servidores, con sus siervos, a las villas. Este sistema entra en crisis, porque se basaba en el trabajo esclavo, en una dependencia enorme y en la incapacidad de la ciudad para ser productiva. La ciudad romana era básicamente parasitaria, improductiva. Durante un tiempo tuvo algo de artesanía, pero luego la fue perdiendo. El fenómeno de pan y circo consistía en que de lugares alejados de los campos se llevaban alimentos que el Estado entregaba a la gente pobre, libre de las ciudades, en las fiestas, en los circos, anfiteatros, teatros. Todo esto creaba dos problemas principales. Uno, que las ciudades no eran eficaces económicamente, no eran productivas, eran solo consumidoras, parasitarias. En segundo lugar, tenía un problema demográfico grave. Es decir, al ser esto,
nacía poca gente y el problema se agravó cuando el Estado romano ya no podía ganar tantas guerras como antes sino traer esclavos. Bueno, frente a esto se alza la aldea. La aldea es, la gente huye de las ciudades, escapa de las ciudades como puede y crea comunidades fraternales aldeanas. La aldea económicamente era una casa familiar con un huerto y con tierras de labor y el resto era comunal. Entonces la aldea básicamente es una unidad productiva. Todo lo que el estiércol, el abono, se echaba a los huertos y no era necesario hacer toda la sacada del abono que se realizaba o de la basura en las ciudades, que era carísimo. Al mismo tiempo, al ser un poblamiento disperso, no tenía necesidad de grandes traídas de agua como las ciudades aquellas. Las obras hidráulicas romanas pueden ser muy bonitas, pero costaban un dineral mantenerlas, mientras que una aldea pues se abastecía de un manantial, de un arroyito o de cualquier cosa sin ningún esfuerzo especial. Por lo tanto, la aldea le va ganando terreno a la ciudad y se va construyendo una realidad nueva que es la aldea. Nueva en lo político, porque ya no está sometida a la tiranía del emperador o de los déspotas de las comunidades germánicas posteriores. Es productiva, se autoabastece en gran medida, demográficamente es pujante y luego, a partir de un momento, incluso también busca la estetización de la vida, con la aparición de las artes. Por ejemplo, eso se observa mucho en el gótico, en el románico. El románico lleva el arte hasta las aldeas más remotas y lo mantiene allí para recreación de la gente. Por tanto, en el conflicto entre el campo y la ciudad que había en la Alta Edad Media, gana el campo a través de una institución nueva que es muy compleja, que es la aldea. ¿Había habido aldeas antes? Sí, por supuesto, pero no las aldeas altomedievales, eran aldeas esclavistas, aldeas sometidas a un montón de tributos y en gran medida se habían ido despoblando en los siglos I y II porque las ciudades necesitaban gente. Esto es interesante hoy cuando estamos en un momento de crisis de la ciudad, que también empezó en el mundo romano y tardó siglos en realizar una nueva sociedad que es rural, que es agraria y que triunfa definitivamente por sus virtudes intrínsecas. En la cuestión del arte, la desmitificación de las teorías calumniosas sobre el mundo medieval es más fácil, porque ahora tenemos que el arte románico se ha convertido en algo que casi podemos decir que está en auge, en ascenso, cada vez más respetado, cada vez hay más especialistas, se escriben más libros, forma parte incluso de la oferta turística en algunos territorios y por tanto el mito de que el mundo medieval era oscuro y tal, pues se ha venido abajo. Es curioso que el arte románico tenga más capacidad de atracción hoy que el gótico, cuando el número de monumentos del gótico en Europa occidental pues es más o menos el mismo que el del románico. Incluso el gótico tiene monumentos más grandiosos, sin embargo no llega tanto a la gente hoy, y esto es interesante de investigar. ¿Por qué? Quiere decir que el gótico en esencia es el arte ya de la decadencia del mundo de la revolución de la Alta Edad Media, y el románico también, pero menos. El románico es el momento de esplendor y el inicio de la caída. El mundo medieval, pues ya hemos explicado la complejidad que tiene, pero en el sentido estético, pues encontramos el llamado arte asturiano. El arte asturiano es una construcción estética, arquitectónica, sobre todo arquitectónica, fundamental en Europa occidental. No hay ningún conjunto de arte de los siglos 8 o 9 tan importante como el arte asturiano. A lo largo de los siglos se han destruido muchos monumentos y otros se han desnaturalizado, pero sigue estando ahí. Luego está lo que se ha llamado el arte prerrománico, que a mí no me gusta eso porque es todo referirlo al románico, ¿no? Se ha llamado también arte de la repoblación, visigótico tardío. Este arte a mí me gusta mucho, es muy interesante y tiene fórmulas estéticas muy valiosas, pero sucede que, claro, fue arrasado por el románico. El románico tuvo mucho éxito y quizás cientos de monumentos del arte prerrománico pues han sido destruidos y en su lugar se han levantado edificios románicos.
El arte románico estéticamente es maravilloso. Cuando vemos un edificio románico tiene una armonía de las líneas, una integración, una combinación de volúmenes, una conjunción de la curva y de la línea recta, una síntesis de lo arquitectónico, lo escultórico, lo pictórico, el arte mueble. No olvidemos que todas las iglesias románicas antaño tenían tapices y estaban también con muebles específicos, la rejería, por ejemplo, todavía se pueden ver magníficos ejemplares de rejería románica. Estéticamente es estupendo, pero en el terreno histórico pues ya refleja muchos puntos débiles, muchas cuestiones que anuncian elementos de desintegración, ¿no? A partir del siglo XIII, mediados del XIII, ya es un arte que se repite incluso antes, con fórmulas estilísticas ya, digamos, seniles, y es sustituido por el gótico, que aunque es política ideológicamente, es un arte de la decadencia, tengo que decir que estéticamente a mí algunas obras del gótico, sobre todo en su época ojival, en su primera época, son maravillosas. ¿Qué hay que hacer con el arte medieval? Pues decir que la idea que lo inspiraba era la estetización de la vida. Hasta la aldeíta más pequeña, el rincón más remoto, se construía en un edificio que estaba dedicado, entre otras muchas cosas, al arte. Y eso es algo magnífico cuando hoy vivimos en una sociedad donde la fealdad y el olvido de los valores estéticos son la norma. Creo que el arte románico refleja escenas eróticas. Sí, muchas. Que igual que nos pensamos que solo es en Oriente que hay templos dedicados al erotismo, ha sido un descubrimiento para mí y el hecho de que aquí también, lo que pasa es que se ha ninguneado, se ha tapado, incluso se han borrado esas escenas. Se han picado algunas esculturas, yo conozco una en un pueblo de Burgos que está picada, se ve unos pies así y otros pies así, pero solo los pies, entonces era un coito ¿que eso tendido. lo ha borrado posteriormente que en la iglesia? O... Sí, a partir del siglo XVI se crea la moralidad represiva sexual. Es que durante la Edad Media se ha representado el erotismo en escenas. Además, toda clase de erotismo, hay escenas de masturbación masculina, escenas de masturbación femenina. En un pueblo de Cantabria hay una muy clara de masturbación femenina, escenas de preparación para el coito, en donde hay los preliminares. O sea que no había represión sexual. No, y también había escenas de sexo con animales, en algunos casos de sexo entre animales, de sexo o de preparación. ¿Era algo natural? Sí, era considerado como una función natural muy cercana a lo que pensaban los filósofos cínicos muy anteriores. Hay que tener en cuenta que el cristianismo está muy influenciado por la filosofía cínica griega. Hemos llegado al final del recorrido, estamos aquí ya descansando de todo el viaje y queremos cerrar haciendo como una especie de corolario o conclusiones. Me gustaría citar un trocito tuyo que he sacado de uno de tus escritos para introducir la conclusión. Qué responsabilidad. Refiriéndote a la Edad Media, dices: magno intento de establecer un orden social humano, justo, libre y convivencial, y un tipo de sujeto sustentado en la calidad y la virtud. Eso es para ti la Edad Media, por lo menos la Alta Edad Media. Así es. Hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué se trunca esta posible sociedad que se estaba gestando? ¿Por qué desaparece todo esto y cómo hemos llegado hasta aquí? En primer lugar, quiero decir que puede haber habido más intentos en la historia de la humanidad, en muchos sitios, en muchas sociedades. Conocemos muy poco, la historia escrita es de los últimos 2500 años como mucho. O sea que esto se puede haber repetido numerosas veces en la historia. ¿Por qué se frustró? Había varios factores. Uno de ellos es el propio éxito. Aquella sociedad se hizo demasiado buena, demasiado rica, entonces la gente se relajó. En segundo lugar, no supo marcarse nuevas metas. Es decir, la historia de la humanidad, como la de las personas, tiene que ser conquistada unas metas, hay que marcarse otras, luego otras. Todo lo que no se avance es retroceso, siempre. Y eso se constata muy bien en la sociedad medieval a partir de 1200. A partir de 1200 se acumulan los síntomas de autosatisfacción, dormirse en los laureles, no estar pendientes de nuevos objetivos, y todo eso va creando tanto una sociedad ya reblandecida
como un sujeto debilitado. Y ya a partir de 1250, pues el fenómeno ya de retroceso es obvio. Estructuralmente, haber permitido la existencia de las monarquías. Las monarquías, es decir, las coronas, que se llaman, directamente o a través de sus representaciones territoriales, como pueden ser la Casa Condal en Cataluña, son fenómenos de regresión, puesto que son estructuras protoestatales, es decir, inicialmente estatales, proto quiere decir eso, o primer estatales, que van a buscar desarrollarse más y más. Esos son para mí los factores principales. La regresión aquí viene de la institución de la corona con sus dos brazos, el brazo nobiliario civil y el brazo nobiliario religioso, la Iglesia, que también forman parte de ese brazo monasterios. Los monasterios ya se incorporan, dejan de cumplir la función transformadora y progresiva que habían tenido en el pasado y se hacen instituciones regresivas, reaccionarias, bueno, a partir incluso ya del siglo XI, ¿no? Pero en el siglo XIII claramente. Es la corona la que va a establecer los criterios que van a hacer regresar las sociedades. O sea, la corona tiene una idea fija en la cabeza, que es reconstruir el imperio romano o, para el caso aquí de los territorios de la península ibérica, el reino visigodo. O sea, ¿puedo interpretar entonces que si nos dejan a las personas sin un Estado y sin una monarquía, somos capaces de autogestionarnos, de autogobernarnos y de crear una civilización mínimamente, bueno, mínimamente no, bastante digna? Es que, vamos a ver, una sociedad que se autogobierne es muy dura de soportar, es mucho mejor delegar. Es obvio, a partir de 1200 será más fácil delegar, llegar a ciertos acuerdos que mantener la tensión que exige el autogobierno. Y sin autogobierno no hay virtud cívica, por lo tanto no hay virtud personal, no hay ayuda entre las personas, solo hay en menor proporción. Entonces, aquí hay una reflexión muy profunda. El Estado es una estructura, es un automatismo, es un mecanismo. Entonces se mantiene solo, pero las clases populares no lo son. Tienen que hacer un esfuerzo permanente para afirmar su libertad. Nos dejan, nunca nos dejarán, porque el Estado es la estructura que requiere cada vez más poder, necesita más gente que le pague impuestos y más impuestos. Pero está en crisis. ¿Qué podemos aprender de la Edad Media? ¿Cuál es la lección que deberíamos...? Ahora mismo, la complejidad de la historia. Para mí esa es la... Sí. Ahora mismo se requiere un esfuerzo reflexivo que la historia nos proporciona. Es decir, hay un momento de auge grande y luego un momento de retroceso. El siglo IX, X son momentos de auge, de euforia y luego de caída, ¿no? Se empieza ya en el siglo XI, ya hay síntomas, en el XII. El XII es el gran momento, pero al mismo tiempo la caída. Y ya el XIII, obviamente, es la caída, y el siglo XIV ya es el caos. Las muertes, las pestes, el declive poblacional, etc. La historia es muy compleja. Y luego, otro factor muy importante es que el pueblo se tiene que autogobernar. Las instituciones tienen siempre la razón de Estado, que quiere decir el bien de las instituciones nunca coincide con el bien popular, puesto que son dos cosas distintas. Una cosa es lo instituido y otra cosa es la gente normal que vive sus vidas. Hay una tercera conclusión, que es el mal del relajamiento, de creer que se ha llegado. Nunca se llega a nada. Se llega a algo, pero siempre es en peligro. Yo he dicho en muchos sitios que la libertad, en el caso humano, solo existe realmente como libertad en peligro. Si en algún momento se dice ya hemos llegado, ya está todo resuelto, es cuando las cosas... Y esa idea, yo lo he estudiado esto mucho, entra en las cabezas de mucha gente del occidente europeo hacia el año 1200. Hacia el año 1200 ya se dice, ya hemos llegado, ya hemos construido una sociedad razonablemente buena, tiene defectos, pero no hay que amargarse la vida y tal. Entonces, a partir de ahí... Cuando te relajas. Exactamente. No puede haber un estado de relajamiento. Puede haberlo para descansar, pero como historia... Temporal, pero hay que volver al trabajo diario. Claro. En la historia o se avanza o se retrocede. Nunca se queda quieta. Claro. Entonces toda la historia como la búsqueda de un punto de llegada, hay que llegar a la humanidad, que esto es una creencia religiosa porque es la búsqueda del paraíso terrenal. Mi reflexión sobre la historia es que el paraíso no existe.
Solo existe el esfuerzo permanente, generación tras generación, la lucha, porque hay muchos elementos de regresión, no solamente en el Estado, Bueno, sino... tú es que eres muy ascético. Bueno, no creas. No creas. Soy lo justito para no convertirme en una piltrafa, ¿no? Pero cuando se piensa que ya se ha alcanzado algo, entonces las cosas... Y la creencia en el paraíso es una idea religiosa, sobre todo los paraísos en la tierra son destructivos, porque es buscar un punto de llegada, cuando la historia de la humanidad no puede tener puntos de llegada. Incluso se puede conseguir logros enormes. Bueno, pues entonces hay que pensar inmediatamente en otros logros. En otro. Y luego en otros. Y que tienen que ser tanto logros sociales, colectivos, como personales. Sin embargo, esto no... Bueno, había una debilidad, había... El monacato del siglo VI y VII, tan militante, tan esforzado, desaparece en el siglo XI. A partir del siglo XI ya lo que queda es un monacato somnoliento, lleno de privilegios, explotador, que ya no trabaja con sus manos, ya no es un monacato combativo. Eso sucede, ¿no? En el siglo XII ya el monacato ha dejado de trabajar. Y ellos, que eran un poco el cerebro pensante de la sociedad, se convierten pues, en una carga negativa, en un residuo, ¿no? En una fuerza regresiva, algo negativo. Sí. ¿Una última reflexión o ya lo dejamos aquí? Pues solo describir del desastre del siglo XIV. El siglo XIV es uno de los grandes momentos negativos de la historia de Europa, ¿no? Por lo que significa de vuelta a la opresión política. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero hay documentos que miden esta regresión a un sistema autoritario. En Castilla está el ordenamiento de leyes de las Cortes de Alcalá de Henares de 1348, que establecen una gran cantidad de poderes a la corona que otorgan al rey. En Navarra está el Fuero General de Navarra, que cumple la misma función. Entonces Navarra era independiente, que es más o menos del año, a ver si soy capaz de acertar, 1270. En la Corona de Aragón está también, me parece que es, no recuerdo bien, el Fuero de Aragón, me parece que es el año 1240, tendría que consultarlo, que cumple esa función. Los fueros territoriales, es decir, los que gobiernan un territorio y no un municipio, en general, no en general, son todos negativos. Son legislación del Estado, de la corona, del rey, y no legislación popular como eran los fueros municipales. Y ahí ya, pues, bueno, la descripción de la peste, vuelve otra vez también el patriarcado, a través del derecho romano. Desaparece el sistema concejil en las ciudades. En muchas ciudades, entre 1330 y 1370, va estableciéndose el concejo cerrado o gobierno de las élites del patriciado local bajo la autoridad del rey. Eso es muy fácil, hay estudios muy buenos hechos sobre eso, como en cada villa, en cada ciudad, en qué momento lo disuelve el rey, pero en general no hay resistencia fuerte a la imposición del concejo cerrado. Eso significa que la sociedad estaba bastante degradada ya. Por cierto, no has explicado dónde estamos. Pues esto y sé que te gusta mucho este sitio, que hemos venido expresamente, es muy importante para ti. Bueno, esto es Sant Quirze de Pedret. Sant Quirze. En el... Dilo tú. Sant Quirze de Pedret. Sant Quirze de Pedret, en el Berguedà, en Cercs. Y esto es una iglesia una pequeña iglesia muy pequeñita del siglo IX-X. Es decir, del gran momento de la revolución civilizadora de la Alta Edad Media. Luego se le añade algún pequeño anexo y unas pinturas que son ya del periodo centro-medieval, del románico, pero bueno, esta es un edificio que tiene una importancia enorme. Es pequeño. Yo entiendo que aquí debía de ser un lugar de encuentro de las asambleas campesinas de las proximidades, que aquí hacían un encuentro de tipo comarcal. Pero no tengo documentos que me avalen esto, habría que probarlo o refutarlo. Pues damos por cerrado este ensayo sobre el medievo, que hemos hecho con la intención de que le sirva a quien necesite. Muy bien, pues muchas gracias y me alegro de haberlo terminado, ¿no?
Venga.